La que les habla es la magíster CPC Mónica Alférez Sánchez, y en esta ocasión va a continuar con el tema del curso de Contabilidad y Legislación Tributaria con el tema de la unidad 3. La unidad 3 trata sobre los tributos del gobierno central. Uno de los tributos que tenemos que tratar del gobierno central, en el tema 1 está el impuesto general a las ventas, ¿no? La base legal de este impuesto es el Decreto Supremo 055. En el año 99, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el 15 de abril del 1999 en el Diario Oficial El Peruano, con el título de Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, ¿no? Impuesto selectivo al consumo también, ¿no? Son tributos del gobierno central, ¿no? Entonces, en este año recién, en 1999, es algo ya oficial, que el Diario El Peruano lo oficializó publicándolo. Pero ¿cómo lo publicó? Como texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Y también, a su vez, también se creó el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Este decreto legislativo fue el número 821 del reglamento de la ley del IGB y del ISC, que es impuesto selectivo al consumo. IGB es impuesto general a las ventas, ¿no? Según el decreto supremo número 136 del año 96, Economía y Finanzas y normas modificatorias, ¿no? Entonces, como vemos que en esta unidad vamos a trabajar sobre todo lo que es tributos del gobierno central y el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. Les acabo de dar los decretos supremos con que se crearon, la parte legal, ¿no? La parte legal con que se publica en El Peruano. Una vez que un tributo se ha publicado en El Peruano, ya es vigente a partir de esa fecha, ¿no? Como en este caso es en el año 1999. Ya, ahora vamos a tratar el impuesto general a las ventas cuando son las operaciones gravadas, ¿no? ¿En qué situaciones se va a aplicar el IGB? ¿Cuándo las operaciones van a gravar este impuesto? En este caso es la venta de bienes muebles en el país. Cuando hacemos la acción de vender bienes dentro de nuestro territorio, ¿no? Vendemos bienes y muebles. Ahí es una operación gravada. Quiere decir que esta operación de la acción de vender va a producir que esté grabado el impuesto. O sea, vamos a tener la obligación de generar un impuesto para pagar el impuesto general a las ventas. También una operación gravada es la prestación o la utilización de servicios en el país. Cuando uno presta o da un servicio dentro de nuestro territorio peruano también, ¿no? Prestación o utilización de un servicio, ¿no? De repente una reparación, ¿no? Es también un servicio prestado, ¿no? También cuando una operación es gravada, cuando existen contratos de construcción. Quiere decir cuando nosotros estamos haciendo un contrato para construir, como ahora en este caso se está haciendo bastantes construcciones de viviendas en la actualidad, entonces ese contrato de construcción va a generar una operación gravada. Quiere decir que también esta operación va a estar sujeta a pagar el IGB, ¿no? Va a retenerse el IGB. También cuando es una primera vez que se hace una venta de inmueble que realizan los constructores, ¿no? De repente las personas que están construyendo realizan su primera venta de este inmueble, ¿no? Son los constructores, hacen su primera venta de este inmueble y esa también va a ser una operación gravada del IGB. Ahora vamos a tratar sobre las operaciones no gravadas, ¿no? Hemos visto anteriormente las operaciones gravadas, ahora vamos a tratar sobre las operaciones no gravadas, ¿no? Las operaciones no gravadas del IGB está el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento y todas las formas de cesión de uso de bienes, muebles e inmuebles, ¿no? O sea, el arrendamiento es una operación no gravada del IGB, siempre que el ingreso constituya renta de primera o segunda categoría. En este caso no va a estar afecto al IGB, ¿ya? Entonces, en el caso de que uno hace un arrendamiento o todas las formas de cesión de uso de bienes, muebles e inmuebles y estén sujetos al impuesto de primera y segunda categoría, no está gravado, ¿no? Gravadas por el impuesto a la renta
cuando están grabadas por el primera y segunda categoría, esto no va a estar sujeto al IGB, ¿ya? Entonces, como vemos, en el arrendamiento no está uno grabado, cuando uno arrienda, está grabada el impuesto de primera o segunda categoría. Esas son operaciones no grabadas en el IGB, ¿ya? Otra operación no grabada en el IGB es la transferencia de bienes usados que efectúan las personas naturales, ¿no? O jurídicas, que no realicen actividad empresarial, ¿no? De repente uno realiza un bien, tiene un bien, ¿no?, que ya es usado y uno lo transfiere. Pero si yo no realizo una actividad comercial o una actividad empresarial, esta operación no va a estar sujeto al pagar el impuesto a la venta, ¿ya? Entonces, que queda claro, ¿no? Ahora, también es una operación no grabada al IGB las transferencias de bienes que se realice como consecuencia de la reorganización de empresas, ¿no? El monto equivalente al valor del CIF en la transferencia de bienes no producidos en el país efectuadas antes de haber solicitado su despacho al consumo, ¿ya? También cuando se transfiere bienes, pero que se han realizado como consecuencia de una reorganización de empresa, entonces tampoco no tiene que estar afecto al IGB, ¿ya? Este monto equivalente, ¿no?, al valor del CIF, ¿no?, en la transferencia de bienes no producidas en el país, efectuada antes de haber solicitado su despacho al consumo. Todo esto que les he nombrado son operaciones no grabadas del IGB. Otra operación no grabada es la importación de bienes donados a entidades religiosas, ¿no? Si yo estoy haciendo la acción de importo bienes para donar a una entidad religiosa, tampoco estoy sujeta a pagar el IGB, ¿no? Desde el momento que estoy donando no estoy teniendo ningún beneficio propio. Entonces esto también es una operación no grabada del IGB, ¿ya? Bienes de uso personal, menaje de casa, derechos aduaneros por dispositivos legales, ¿no?, que se importen libres o liberados de derechos aduaneros, ¿no? Esto tampoco grava el IGB, ¿ya? Y hasta el monto y plazo establecido en los mismos, con excepción de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, mi uso personal de mis bienes, ¿no?, y el menaje de mi casa, eso es una operación no gravada, ¿no?, pero está con la excepción de los vehículos, ¿ya? También otra operación que no está grabada son los bienes efectuados con financiamiento de las donaciones del exterior. De repente yo recibo donaciones, ¿no?, del exterior, fuera del país, y con eso yo hago un financiamiento de bienes. Eso tampoco está sujeto al IGB, ¿no? Siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas, ¿ah? Ojo, si yo recibo un financiamiento, ¿no?, una donación del exterior, entonces, y yo lo destino, esta donación, para ejecutar obras públicas, ¿no?, entonces tampoco es una operación grabada del IGB. No pago IGB, porque estoy haciendo la ejecución de obras públicas, obras para dentro de mi territorio, pero son obras públicas a beneficio de las personas, no es a mi beneficio propio. El Banco Central de Reserva del Perú, por las operaciones de compra y venta también de oro y plata que realiza, también no está afecto al IGB, ¿ya? Otra operación que no está grabada es la transferencia e importación de bienes y la prestación de servicios que efectúan las instituciones educativas públicas, ¿no? También estas transferencias de importación de bienes, ¿no?, o la prestación de servicios cuando se efectúan, pero entre instituciones educativas públicas y privadas o particulares exclusivamente para fines propios, ¿ya? Entonces, como vemos, todo lo que va a apoyar a las instituciones públicas no está afecto al IGB, ¿ya? Son operaciones no gravadas. También otra cosa que no está sujeto al IGB y es una operación no grabada son los pasajes internacionales que uno adquiere por la Iglesia Católica, ¿no?, para sus agentes pastorales. De repente una comunidad religiosa decide viajar, gasta su pasaje internacional, ¿no?, pero está adquirido por la Iglesia Católica. Esta operación tampoco está grabada al IGB.
Ahora, hemos visto operaciones grabadas, operaciones no grabadas, ¿no?, de pagar el IGB, y ahora vamos a ver operaciones exoneradas, ¿no? Estas operaciones exoneradas se encuentran exonerados a los contribuyentes del impuesto cuyo giro o negocio consiste en realizar exclusivamente las operaciones exoneradas a que se refiere el párrafo anterior, ¿no? Porque en el párrafo anterior estábamos hablando de las operaciones no grabadas, ¿no? Entonces las exoneradas no tienen una semejanza porque tampoco van a pagar el IGB, ¿no? Pero estas operaciones se llaman inafectas cuando vendan bienes que fueron adquiridos o producidos para ser utilizados en forma exclusiva por dichas operaciones exoneradas, ¿no? Entonces, si vemos, comparamos las operaciones que no graban el IGB y las operaciones exoneradas, están semejantes, ¿no? Entonces, que queda claro que es también, así como el párrafo anterior, en estas operaciones exoneradas, también están adquiridos, son productos adquiridos, pero para ser utilizados en forma exclusiva, para que sean operaciones exoneradas o inafectas. Ahora, vamos a tratar sobre el nacimiento de la obligación tributaria. ¿En qué momento uno tiene la obligación de pagar este impuesto? ¿En qué momento? En el momento de la venta de bienes, es decir, en la fecha en que se emite el comprobante de pago, en la fecha en que se entregue el bien o lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, nace la obligación tributaria. Yo estoy sujeta a pagar el IGB en el momento que yo realizo la venta de bienes, pero en la fecha en que emito el comprobante de pago, ¿no? Escribo mi comprobante de pago, lo emito en la fecha que estoy emitiendo, desde ese momento ya yo estoy obligada a pagar el IGB. O también en la fecha en que se entregue el bien, ¿no? En ese momento nace la obligación tributaria. O lo que ocurra primero, puede ser que primero ocurra entregar el comprobante de pago, o puede ser que primero ocurra que se entregue el bien, ¿no?, en esta venta. Entonces, en ese momento, cualquiera de las dos situaciones que se presente primero, ya nace la obligación tributaria, ¿no? Entonces, tratándose de naves o aeronaves, en la fecha en que se suscribe el contrato, ¿ya? En el caso de naves o aeronaves, en la fecha en que se suscribe el contrato, ¿ya? Allí es que nace la obligación tributaria. Ya estoy yo obligado a pagar el IGB. Ahora, si se trata también de la venta de signos distintivos, ¿no?, invenciones, derechos del autor o similares, es en las fechas señaladas en el contrato también, y por los montos establecidos en la fecha en que se perciba esto, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no?, que también cuando se trata de venta de por ejemplo, derechos del autor, ¿no?, por escribir yo un libro, tengo un derecho, ¿no? Yo lo saco a publicación, ¿no?, porque soy la autora. Entonces, en ese momento yo estoy vendiendo también mis libros, ¿no? Entonces, en esa fecha señalada en el contrato es que ya yo tengo la obligación de pagar este impuesto, ¿no? Y la fecha en que se perciba también cuando emito el comprobante de pago, o también cuando cualquiera de las dos cosas que ocurra primero, ¿no? Entonces, también cuando se trata de una patente, un distintivo, una invención, de repente yo invento algo, o escribo un derecho del autor, escribo un libro de repente y lo saco a la venta, ahí también yo tengo que estar sujeta, afecta la obligación tributaria, ¿no? Entonces, por esta ganancia que yo voy a obtener de vender, es que yo en ese momento, con la fecha que tengo el contrato, también yo estoy sujeta a pagar el IGB, y por los montos establecidos en el momento también que se perciba, o de repente en cualquiera de las dos cosas que ocurra primero, a la hora que emito el comprobante por haber vendido mis libros, o lo que ocurra primero, o la fecha del contrato, ¿ya? Entonces, también la obligación tributaria va a ser en el retiro de bienes, en la fecha del retiro del bienes, ¿no?, en que se emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero, ¿no? También existe la obligación tributaria cuando yo presto servicios, ¿no? Entonces también yo voy a prestar servicios, ya sea una reparación de repente de un carro, de repente yo soy mecánica, ¿no?, y voy y arreglo un carro, ¿no? Entonces estoy prestando mis servicios en el país, ¿no? La obligación tributaria nace en la fecha en que también emito el comprobante de pago.
En el momento que yo he reparado el carro, estoy emitiendo, me tienen que pagar tanta cantidad, estoy emitiendo el comprobante de pago, ya al yo recibir ese dinero también estoy vendiendo mis servicios, estoy también afecta a pagar, ya nació la obligación tributaria, ¿no? Entonces también en la retribución, ¿no? Cuando me están pagando, ya desde ese momento o la fecha que hago el comprobante de pago, desde esa fecha ya yo estoy también, ha nacido la obligación tributaria, ¿ya? Ahora, en los casos de suministro, por ejemplo, de energía eléctrica, de agua potable, servicios finales telefónicos, telex y telégrafos, es en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, ¿ya? O lo que ocurra primero. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos siempre recibos por pagar de luz, de agua, teléfono cuando hablamos, ¿no? O telex, de repente tenemos telégrafo en casa. Todos estos servicios, ¿no? También tienen una fecha, ¿no? De vencimiento, ¿no? En esta fecha de vencimiento del plazo es el pago de servicio. Entonces, aquí también hay una obligación. En ese momento ya nace la obligación tributaria, en la fecha de vencimiento. Yo voy a pagar, ¿no? Y ya estoy sujeta ya a pagar el impuesto general a las ventas, ¿no? También en la utilización que nosotros hagamos en el país de servicios prestados por no domiciliarios. De repente yo estoy fuera del país, no soy domiciliada acá, pero recibo renta de acá, del Perú, ¿no? De repente yo no soy domiciliada acá, por eso dice, en la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliarios. Ser no domiciliario significa que uno no está viviendo en el país. Uno puede estar viviendo en otro país, pero sí está afecto a pagar el nacimiento tributario porque está recibiendo renta o está recibiendo un ingreso de este país. Entonces tenemos ya allí la obligación tributaria y el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? En la utilización dice en el país de servicios prestados por no domiciliarios. En la fecha también que se anote el comprobante de pago o en el registro de compra o en la fecha en que se pague la retribución o lo que ocurra primero. ¿Por qué? Porque yo estoy cobrando un servicio que he hecho acá en el Perú, entonces esa retribución de dinero me va a producir un comprobante de pago, ¿no es cierto? Por ese dinero que yo voy a recibir es que yo voy a pagar, nace la obligación tributaria del IGB, ¿ya? Ahora, en los contratos de construcción, la obligación tributaria, ahí en estos contratos de construcción, nace en la fecha de la emisión del comprobante de pago, por el monto consignado en el mismo, ¿ya? Por el monto que se consigna, ¿ya? O en la fecha de la percepción del ingreso, cuando ya yo recibo el dinero por haber construido. Entonces, en ese momento ya tengo el nacimiento de la obligación tributaria. Sea total o sea parcial, o por las valorizaciones periódicas, ¿no? Lo que me van dando de repente en partes. Yo tengo un contrato de construcción y de repente en partes me van dando un monto, después me dan otro monto, ¿no? Entonces, por todos los ingresos que yo tenga, sea parcial o total, yo ya estoy haciendo que nazca la obligación tributaria, ¿ya? También nace la obligación tributaria cuando existe la primera venta de los constructores. De repente yo tengo, así como ahorita estamos en la actualidad viendo tanta construcción de departamento, de repente yo estoy construyendo, ¿no? Entonces yo realizo la primera venta de estos inmuebles que he construido como constructora. En la primera venta del inmueble también tengo el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? En la fecha de la percepción, yo vendo el inmueble en la primera venta, ¿no? Y como constructora yo tengo que hacer también pues un recibo, ¿no es cierto?, por lo que estoy recibiendo. En ese momento nace la obligación tributaria, porque estoy recibiendo un monto, sea parcial o sea total, ¿no? Yo estoy sujeta a la obligación tributaria en la primera venta de este inmueble como constructora. En la importación también de bienes, en la fecha que se solicita el despacho a consumo, ¿no? Cuando hay una importación también de bienes, en la fecha en que se solicita ya el despacho, ¿no? O sea, cuando uno ya está consumiendo, desde ese momento ya nace la obligación tributaria. Ahora vamos a tratar los que están sujetos del impuesto, ¿ya? ¿Quiénes están sujetos del impuesto? Hay en calidad de contribuyentes las personas que están obligadas
a contribuir con este impuesto son las personas naturales, las personas jurídicas y las sociedades conyugales, ¿no? Entonces, como vemos, los sujetos que están al impuesto para pagar el IGB son personas naturales, personas jurídicas y las sociedades conyugales, ¿no? Que ejerzan la acción sobre la atribución de la renta prevista en las normas que regulan el impuesto a la renta, ¿no? También están las sucesiones indivisas, también están las sociedades irregulares, los patrimonios, están los fideicomisos de sociedades titularizadas, los mutuos de inversión en valores y otros. Todos estos que he nombrado son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes, o sea, están obligadas a pagar el impuesto, ya sea personas naturales, jurídicas o sociedades conyugales, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables solidarios? O sea, aquellos que también, sin ser personas natural, jurídica o sociedades conyugales, son responsables solidarios. El comprador de los bienes cuando el vendedor no tenga domicilio en el país, ¿no? Por ejemplo, yo compro un bien y el que me está vendiendo no vive acá en mi país. Entonces, desde ese momento también yo como comprador ya soy solidario de pagar el IGB, ¿no? Porque ya recibo el bien. Una vez que yo recibo el bien, ya también tengo que pagar mi IGB, ¿no? A partir de esa fecha, ¿no? Los comisionistas, ¿no? O sea, los comisionistas son aquellos que por hacer la venta reciben una comisión, ¿no? No es directo el pago que reciben, porque el pago que se recibe es el que compra y el que vende, ¿cierto? Entonces, el que vende es el directo que va a estar sujeto a pagar el impuesto. Pero hay casos en que no hay una venta y compra directa. Hay comisionistas que se dedican a vender, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una propiedad y digo, no puedo venderla. Busco un comisionista, este comisionista cobra un porcentaje por hacerme a mí, hacer valer mi propiedad y venderla, ¿no? Esta comisión que recibe este comisionista por la venta que me está haciendo a mí, esta comisión que yo le voy a pagar por este servicio, también es un responsable solidario, ¿no? Estos son responsables solidarios, ¿no? También son los subastadores, los martilleros y todos los que vendan o subastan bienes por cuenta de terceros. O sea, no son propietarios ellos mismos, pero están haciendo la acción de ayudar a la venta. Por eso se llaman responsables solidarios. Siempre que estén obligados, ¿no? Están obligados a llevar contabilidad completa y también están obligados a trabajar según las normas vigentes, ¿no? Pero son solidarios porque de ellos directamente no es la venta, pero intervienen en cierto modo en la venta, ¿no? Como comisionistas o como martilleros, entonces son unos terceros, pero por eso se les llama responsables solidarios. Están también como responsables solidarios las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, las instituciones o entidades públicas o privadas que sean designadas por ley, ¿no? La ley, el decreto supremo o la resolución de la superintendencia señala qué personas son las naturales, las sociedades o las personas jurídicas, ¿no? Como agentes de retención, ¿ya? Acá, agentes de retención, la superintendencia, ¿no? Va a señalar a través de una resolución, ¿no? Que este impuesto, en el artículo 10 del Código Tributario, va a definirse se van a señalar quiénes van a ser agentes de retención o de percepción del impuesto. Se va a señalar, ¿no? A través de este decreto supremo, se va a señalar personas naturales, sociedades o personas jurídicas o instituciones públicas que van a estar obligadas a retener parte del impuesto, ¿no? Percibir parte del impuesto. Todo esto está establecido en el artículo 10 del Código Tributario, ¿ya? Entonces, como vemos, también la superintendencia señala por ley, ¿no? Y todo esto está en el artículo 10 del Código Tributario, señala a las personas que también van a ser agentes de retención, o sea, ellos van a tener la obligación, por ser señaladas por ley, de retener parte del impuesto del IGB, ¿ya? Y pueden ser personas naturales o instituciones públicas o personas jurídicas. Ahora vamos a tratar el impuesto bruto. El impuesto del IGB, ¿no? Es lo que estamos tratando. Ahora vamos a tratar este impuesto, pero el impuesto bruto. ¿Cómo se señala o cómo se determina el impuesto bruto?
¿no? El impuesto bruto es el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible, ¿no? La base imponible es el monto por el que uno va a recibir la venta, ¿no? Y la tasa, la que se va a aplicar, esto se va a llamar resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. Ese es el impuesto bruto. Entonces, el impuesto bruto correspondiente al contribuyente por cada periodo tributario es la suma de los impuestos brutos determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese periodo. ¿Qué quiere decir esto? Cada periodo tributario, ¿no? O sea, cada año, nosotros tenemos que sumar todas nuestras ventas que hemos hecho, ¿no? Y gravar y pagar el impuesto general a las ventas. Pero vamos a tener una tasa. Entonces, por eso tenemos que primero determinar cómo es que se determina, conociendo cómo se extrae el impuesto bruto, ¿no? Entonces, volvamos a decir, el impuesto bruto correspondiente al contribuyente, ¿no? Por cada periodo tributario, es decir, es la suma de los impuestos brutos, ¿no? Determinados conforme al párrafo precedente. Quiere decir, para aplicar el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. Ese es el impuesto bruto. Ahora, ¿qué es la base imponible? ¿No? Tratándose de la venta en el país de bienes muebles, la base imponible lo constituye el valor del bien, ¿no? ¿Cuánto cuesta el bien? Esa es la base imponible, ¿ya? ¿Cuánto es el valor del bien? Eso constituye la base imponible. Entonces, en el caso de retiro, la base imponible se fija de acuerdo con sus operaciones gravadas, ¿no? Onerosas, efectuadas por el sujeto con terceros. Pero en el caso de una base imponible normal, es una venta que está haciéndose en el país de un bien o inmueble, la base imponible lo constituye el valor del bien, ¿no? El valor del bien, esa es la base imponible. Ahora, ¿cuánto es la tasa? Que antes hablábamos, ¿no? Antes estábamos hablando que el impuesto bruto era el resultado de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la base imponible era el valor del bien. Y ahora, ¿cuánto es la tasa del impuesto? La tasa del impuesto es el 18%, ¿ya? El 18%. Entonces, la tasa del impuesto general a las ventas es el 18%, ¿no? Entonces, ya sabemos que es impuesto bruto, ya sabemos que es base imponible y ya sabemos cuánto es la tasa del impuesto, ¿no? Que es el 18%. Ahora vamos a ver a qué llamamos crédito fiscal. Crédito fiscal. El crédito fiscal es el valor, ¿no? Que nos permite deducir del impuesto que grava las operaciones de venta o la prestación de servicios directos o indirectos o por las importaciones necesarias para la realización de tales operaciones, ¿no? Esto es el crédito fiscal. Llamamos siempre crédito fiscal una empresa, por ejemplo, compra, ¿no? Y vende. La diferencia de nuestras ventas contra las compras. El resultado, si es a favor de nosotros, o sea, tenemos más compras de lo que vendemos, eso es a favor del empresario. Eso es el crédito fiscal, ¿ya? Porque es el monto a favor de nosotros. Quiere decir que nosotros hemos gravado más porque hemos comprado más, ¿no? Entonces, si restamos todas nuestras ventas, el IGB de nuestras ventas, menos el IGB de nuestras compras, esa diferencia, si sale a favor de nosotros, o sea, tenemos más compras, eso se llama el crédito fiscal, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver las operaciones gravadas y no gravadas. Cuando la empresa realiza operaciones gravadas y no gravadas con el IGB, lo primero que debe hacer es discriminar los gastos, ¿ya? Entonces, una empresa, ¿qué va a hacer cuando quiere separar operaciones grabadas y operaciones no grabadas? Aquellas que son grabadas por el IGB y aquellas que no son grabadas por el IGB. Hace un momento hemos hablado cuáles son las operaciones grabadas, las que están sujetas a pagar el IGB. Y también hemos nombrado cuáles son las que no están sujetas a pagar el IGB, o sea, no están grabadas con el IGB. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa realiza las operaciones grabadas y no grabadas con el IGB, ¿cierto? Pero ¿qué debe hacer?
discrimina los gastos, agrupándolos en destinados a operaciones grabadas, ¿no? Los cuales le darán derecho a crédito fiscal en un 100%. Esto también es una forma de ver el crédito fiscal, lo que está grabado con lo que no está grabado. Si yo tengo operaciones más grabadas de las que me dan derecho a crédito fiscal, ¿cierto? Y tengo menos operaciones no grabadas, aquí también estoy teniendo crédito fiscal, ¿ya? Porque estoy pagando más impuestos, tengo operaciones más grabadas que las no grabadas. Entonces yo hago la discriminación de gastos, ¿no? Y agrupo esto, ¿no? Y la diferencia me da que tengo más operaciones grabadas. Esto también me da derecho a crédito fiscal, ¿ya? Entonces, los destinados a operaciones no grabadas no le darán derecho a un crédito fiscal, ¿no es cierto? Entonces quedamos. El crédito fiscal también se da por las operaciones grabadas, ¿no? Y las operaciones no grabadas no nos dan derecho a un crédito fiscal. Sin embargo, existen créditos, ¿no? Gastos comunes que no pueden serse agrupados en uno u otro supuesto, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero definitivamente estamos viendo que las operaciones grabadas son las que nos dan el crédito fiscal, ¿no? Porque hemos pagado el impuesto del IGB. Y las operaciones no grabadas son aquellas pues, que no están sujetas al IGB y no nos dan crédito fiscal, ¿ya? Solo en estos casos, generalmente con servicios, la empresa de energía, por ejemplo, eléctrica, agua potable, teléfono, transporte, cobranza, gastos administrativos, entre otros, se aplica el sistema conocido como prorrateo, ¿no? Ahí es diferente, ahí se prorratea por los meses que se está pagando, ¿no? En función de las operaciones grabadas de los últimos 12 meses, o sea, el total de las operaciones de los últimos 12 meses, ¿no? Se hace prorratea por el total de las últimas operaciones de los últimos 12 meses, ¿ya? Solo en este caso en servicios, ¿ya? Ahora, el porcentaje que resulte de la división antes indicada será el aplicado al IGB, ¿ya? Entonces estamos viendo que en los casos de servicios, ¿no? En casos de servicios como hemos hablado, el agua, la luz y el teléfono, se aplica el sistema de prorrateo, ¿ya? ¿Y cómo es el sistema de prorrateo? Es en función de las operaciones que han sido grabadas de los últimos 12 meses, entre el total de las operaciones de los últimos 12 meses, ¿ya? Entonces, esto es lo que le llamamos prorrateo, ¿ya? Este porcentaje que resulte de la división antes indicada será el aplicado al IGB, que se haya grabado las adquisiciones comunes, ¿no? Obteniéndose el crédito fiscal también respecto a estas compras o a estos servicios, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tenemos que declarar? Declaramos y pagamos el impuesto. ¿Cómo es la declaración y el pago del impuesto del IGB, del general a las ventas que estamos hablando? Los sujetos del impuesto se dan en calidad de contribuyente, ¿no es cierto? O sea, son sujetos a pagar el impuesto del IGB y son aquellos que somos contribuyentes, ¿ya? Se deberá presentar una declaración jurada sobre las operaciones grabadas y exoneradas, ¿no? Realizadas en el periodo tributario del calendario anterior. O sea, quiere decir esto, en la cual se deja constancia del impuesto mensual, del crédito fiscal y en su caso del impuesto retenido, ¿no? O sea, yo tengo que todos los meses, ya tengo que grabar mis operaciones y todos los meses tengo que tener listo mi declaración jurada, ¿no? Para poder pagar, ¿no? Entonces, esto se realiza en el periodo tributario del mes de calendario, ¿ya? Pero también se deja constancia, ¿no? De que yo estoy haciendo mi declaración jurada, pero ¿en qué casos? Estoy declarando mi impuesto mensual, mi crédito fiscal y en el caso el impuesto que se está reteniéndose, ¿no? Igualmente se determina y se pagará el impuesto resultante o si correspondiese cuando se determine el saldo del crédito fiscal, ¿no? Entonces, que haya excedido el impuesto del respectivo periodo, ¿no? Entonces, en cada momento vamos a saber cuánto crédito fiscal tenemos, ¿no? Generalmente, a fin de año es que sacamos el crédito fiscal a favor de nosotros. Este crédito fiscal va a servir para el próximo año, ¿ya? El crédito fiscal va a servir para el próximo año. Entonces, nos conviene a nosotros tener, pues, operaciones más grabadas, ¿no? Para poder tener nuestra constancia, ¿no? De que siempre estamos grabando, pagando impuestos y esta constancia se va a dejar bien clara en la declaración jurada que yo estoy haciendo, ¿no? En la declaración que estoy pagando mi impuesto, ¿no?
Hemos terminado con el tema 1 y en unos instantes vamos a pasar al tema 2.